esta palabra con las revelaciones de un hombre como el apóstol Pablo, lleno de la búsqueda al Señor. Por 14 años estuvo fuera de todo ministerio, buscando la revelación del Señor, y Dios le tuvo preparado a él el completar las escrituras con estas cartas que fueron los libros a las distintas ciudades o iglesias que enviaba el apóstol Pablo. Escuche esta palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está, mire hasta ahí, después seguimos, pero habla de que nuestros padres todos pasaron por el mar y por la nube, y habla cuando Dios los sacó de la servidumbre, de la esclavitud. Dios los sacó y los hizo pasar por el mar, y eso era una tipología del bautismo en las aguas, y en la nube, que era tipológicamente el bautismo del Espíritu Santo. Así como nosotros, la iglesia se bautizó en las aguas para dejar allí el viejo hombre y nacer de nuevo en el nuevo hombre, en el Espíritu, no en el hombre de pecado, sino en la sepultura de Cristo mismo, como dice Romanos 6, para también ser resucitados juntamente con Él. Y en la nube, que es símbolo del Espíritu Santo, que vino a nosotros para llevarnos al propósito, para llevarnos al plan de Dios, para guiarnos, para conducirnos, para hacer la guianza en nosotros. Así el pueblo de Dios recibió, pero una cosa más, recibió. Cuando el Dios de mis padres, Abraham, Isaac, Jacob, decía Moisés, cuando Moisés fue llamado, luego lo vació de toda aquella educación alta que había recibido en la casa de Faraón, lo vació de toda esa educación del mundo, tras las ovejas de su suegro Jetro, y allí lo preparó. Un día se le apareció en la zarza, lo llamó para hacer un servicio para su pueblo. Moisés nunca se sintió suelto del pueblo de Dios, sino unidos, esperando el momento de servirle como llegó. Porque todo tiempo, todo llamado tiene un tiempo, y hay tiempos en los cuales le podría haber parecido muy lejano, estando 40 años pastoreando ovejas, siendo que tenía una alta educación, y podríamos decir que un profesional hiciera un trabajo del vulgo, como se le llamaba o como era. Y de esta manera Dios aprovechó para dejarlo vacío de toda aquella educación de este mundo, para que fuera guiado por el Espíritu de Dios. Así que la zarza ardía, el fuego no la consumía. Esto habla de una vida individual en el llamado, pero también la zarza era aquella Israel que era, digamos, de los árboles, la que más espina tenía. Era aquella Israel que había pecado. Ella era aquella Israel en la cual Dios deseaba sacarla de la esclavitud. Y así Moisés recibe el llamado, va, y es el encargado, como un padre ministerial, a toda una nación de sacarla. Entonces, ahí está el poder de Dios sobre él, la unción. Hay una unción, hay un poder, hay una gracia, que fue y los sacó. Y los cruzó por el mar en seco, extendiendo su vara. Y los puso bajo la nube para que no tuvieran el calor abrasador del día, y en la noche una columna de fuego
que era para que ellos no sufrieran el frío, que los quedaran postrados en el desierto. Pero ahí me llamó la atención la escritura cuando dice, y pasaron por el mar, y pasaron por la nube como nuestros padres, y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice en Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y claro, y ahí habla de una paternidad. Ahí habla de un espíritu sobre un padre ministerial. Habla de alguien que había sido ungido para cuidarlos, porque cada padre ministerial representa al excelente Padre, Dios Todopoderoso. Así como Jesús vino a paternizar a sus 12, que en el capítulo 10 de San Mateo lo podemos ver, Él los llamó a sus discípulos, les dio autoridad, los designó sus apóstoles, y en el verso 25 dice, si al padre de la casa, y el padre de la casa de ese discipulado era el Señor Jesús, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le mostró la paternidad. Los fariseos dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les estaba diciendo, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Pero queréis matarme y yo he salido de Dios. ¿No queréis recibir mi paternidad? Entonces vuestro padre es el diablo. Capítulo 8 del libro de San Juan. Habla de que todos los que son ministrados en una casa son hijos de una paternidad ungida por Dios. Y acá, a ese pueblo que salió de servidumbre, de esclavitud, le menciona que fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y más adelante esta palabra tiene un cumplimiento fiel, porque cada casa tiene una unción donde Dios prepara, donde Dios trabaja, donde Dios transforma la vida de un hombre para hacer este ministerio. Y cuando ese hombre es pasado por la escuela de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, un José, siendo padre de Faraón en Egipto, simbolizando Cristo, rey de todas las naciones. Así Moisés, en ese pueblo, era el ungido, el padre, el que los cuidaba, el que los protege y los provee. Cuando Dios se le aparece a Abraham para hacerlo padre, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que va a dar alimento, el que te va a enseñar todas las cosas. Y ahí dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis. ¿Y sabe lo que está diciendo? No quiero que no sepan esto, que a esto lo tengan sabido, lo que les estoy diciendo. Porque esto es lo que pasó en paralelo con vuestros padres, ahora pasa con vosotros. Los corintios se habían bautizado, ahora habían comenzado el discipulado, tenían una casa paternal. Pablo había iniciado esa casa paternal. Era el padre porque en el capítulo 4 le dice, a ellos hay 10.000, pero yo os engendré en Cristo. En el capítulo 9 de Corintios dice, los derechos de un apóstol. Y dice, si otros dicen que no soy apóstol, dice, vosotros sois el sello de mi apostolado. Habla Pablo de una paternidad. En este caso Pablo habla de un Moisés que fue padre de aquellos, pero que él era un padre ministerial, que estas cosas habían sido escritas como ejemplo. Y Pablo el apóstol certificaba que comían en el desierto el maná, el alimento que Dios les proveía, porque Dios es un Dios, el Shaddai, el proveedor, y además la roca que los seguía, y habla con contundencia. No dice tal vez, quizás, a esa roca física le daba una identidad. Le decía, ese era Jesucristo, y que la roca es Cristo, dice.
Mire, para que un hombre diga así, tenía una certeza espiritual tan grande de la revelación de que aquella roca que seguía a nuestros antepasados en la fe era Cristo. Y Cristo está ahora en nosotros. Él vino a través del Espíritu Santo porque cuando ascendió pidió al Padre enviar a su representante a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, que es el símbolo de ese bautismo que fuimos bautizados en el Espíritu Santo. No solo en agua para comenzar el discipulado, porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el discipulado comienza a través del bautismo, pero que el bautismo nuestro de las aguas, hemos comenzado el discipulado en una casa paternal y también nos ha bautizado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa, que es para todo aquel que cree. ¿Sí, amén? Y entonces, eso le estaba diciendo a los corintios. Miren, nuestros antepasados vivieron así. Nosotros vivimos así. Hacemos lo mismo que ellos, pero tengamos cuidado de no meternos en los terrenos que no nos son lícitos. Y ahí le habla de 5 cosas. Idolatría, fornicación, codicia, perder el tiempo en jugar, comían, jugaban, perdían el tiempo, y murmurar. 5 cosas para nuestro ejemplo, pero yo veo que todo proféticamente, y hablando Pablo desde la revelación, estaba diciendo en Moisés fueron bautizados, y estaba diciendo como le pasó un día en el libro de Números capítulo 11, verso 24, habla de que Dios le dijo a Moisés, tú solo, a través de su suegro Jetro, tú solo no vas a poder atender todas las cuestiones del pueblo, pues escoge 70 varones de buen nombre, de testimonio, para que juntos a ti puedan ministrar a todo el pueblo, no lo hagas tú solo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. ¿Sí? Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahí está, mire, tomó del espíritu de Moisés, la presencia de Dios descendió al tabernáculo de reunión, donde había llamado a esos 70, y cuando descendió el Señor al tabernáculo de reunión, dice que tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre ellos. Vino la unción, el poder, la paternidad, para que en ellos hubiera la justicia que había en ese hombre que Dios había preparado. Porque esos 40 años que pasó con las ovejas en el desierto, con las ovejas de su suegro Jetro, fueron toda una preparación, una transformación, y aún así, antes de que llegara el pueblo de Israel para sacarlos al desierto, le dio instrucciones que en el Congreso estuvimos hablando de cómo el hombre de Dios debe saber tratar con el diablo, o sea, cómo se lo trata al diablo, cómo se trata nuestra vida humana de carne y hueso y cómo se trata con el mundo. Teniendo claras esas cosas, un llamado como Moisés, ahora podía venir y sacar al pueblo, había una unción en él, y esa unción cuando el pueblo fue acrecentándose, le dio la unción a esos 70 de ese Padre, que es un bautismo en el Espíritu, tomando del espíritu de ese hombre y poniéndolo sobre esos 70. De esos dos, Eldad y Meldad, eran dos que habían quedado en el campamento lejos, no habían podido dejar sus actividades para venir a ese acto que habían sido convocados, pero dice que el Espíritu de Dios, porque estaban inscriptos sus nombres entre esos 70, el Espíritu de Dios los bautizó y ellos profetizaban y hablaban en lenguas allá en el campamento, en el lugar donde estaban. Esto habla que cuando Dios designa
a una persona, cuando Dios va a dar una unción, cuando Dios separa para un ministerio, cuando Dios lo ha tratado, lo ha formado, lo ha preparado, para que sea un hombre de buen nombre y que dé testimonio del Espíritu Santo en su vida, entonces ese hombre es intocable, porque el llamado de Dios ya está sobre su vida. Y ahí hubo una actitud de uno que iba aprendiendo, que era Josué, hijo de Nun. Cuando ve que esto se da lejos del tabernáculo, allá en el campamento, que hablaban en lengua y profetizaban, vino rápidamente y se lo dijo con celos a Moisés. Le dijo, mira, allá están hablando, profetizando, y como anda tú y se lo prohíbes. Una cosa así como de ley. Porque cuando uno está aprendiendo muchas veces, si el padre ministerial no le enseña, uno puede cometer un montón de errores, porque piensa que es de una manera, pero no es de esa manera. Entonces ahí está la unción de Dios en Moisés, diciendo, ¿por qué? ¿Tienes tú envidia de que ellos profeticen? No, yo quisiera que todo el pueblo fueran profetas. Todo el pueblo, mire, la palabra de Dios. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y él y los ancianos de Israel. Mire, esto era lo que estaba diciendo Pablo. Pablo el apóstol, por estar en la comunión del Espíritu de Dios, había entendido ampliamente el plan y el propósito de Dios con nuestros antepasados en la fe. Y ahora lo llevaba a la iglesia, que le tocaba ministrar como padre. Esa iglesia que era llena del Espíritu Santo, pero que había desórdenes de todo tipo, porque en una iglesia nueva, creciente, puede, aunque esté llena del Espíritu Santo, puede haber cosas que ordenar, como lo hubo en la iglesia primitiva, en donde 7 diáconos fueron dispuestos para aquel crecimiento que no se atendían bien las mesas de las viudas y de los huérfanos, y en todo crecimiento es necesario reordenar, redirigir nuevamente para que todo funcione bien. Cuando el pueblo de Dios estaba frente a Moisés, su suegro lo vio que se cansaba y cansaba todo el pueblo y no podía cumplir con todos los conflictos que había. Entonces ahí Dios vino interviniendo para que aquel grupo de ministerio fuera más grande, ensanchado y pudieran hacer la tarea que le correspondía a todos. Por eso Pablo el apóstol se lo está mencionando y ahí lo sigue diciendo. En el capítulo 10, en el verso 5 en adelante, seguimos leyendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ahí está, ¿vio? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más de ellos, ahí está, habla de aquella cantidad que salieron de la esclavitud y de la servidumbre. Pero que cuando entraron al desierto, de los más de ellos, una gran cantidad, no se agradó Dios, porque no permanecieron en el pacto. Entonces ellos mismos invalidaron el pacto. Dios es un Dios de pacto, había hecho pacto con Abraham, había hecho pacto con Isaac, con Jacob, había hecho pacto en la zarza con Moisés, pero los que no permanecieron, y los más de ellos, dice que ahí fueron postrados en el desierto. Quiere decir que los sacó a salvación, pero luego en medio del desierto no agradaron a Dios. Cuando Dios nos saca del mundo y nos mete a su casa
para enseñarnos, ministrarnos y que le seamos de testimonio a las demás personas, tenemos que permanecer en ese pacto. Tenemos que permanecer en ese llamado. Tenemos que tener una vida acorde a sus mandamientos y a su voluntad. Pero los más de ellos no permanecieron. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está, ¿vio? La codicia. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. La idolatría. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Claro, eso era perder el tiempo, sin propósito, sin ver el destino que Dios le había llamado. Así que era la codicia, uno de los graves problemas, codiciar las cosas, el consumismo hoy. El consumismo es porque la gente está codiciando, comprar esto y comprar lo otro y comprar. Y es codiciar con los ojos. Y la idolatría. Y en un momento dado, el pueblo de Dios en Jeremías le dice, pero si nosotros no anduvimos detrás de ningún ídolo. Claro, pero la fornicación era como un ídolo por tener las sensaciones vivas, por tener más presente la vida sexual, se olvidaban de Dios. Y eso era un ídolo. Se olvidaban de Dios por cumplir sus deseos pecaminosos, lujuriosos, lascivios. Y ahí entonces Dios le dice, por la codicia, por el jugar, comer y jugar y perder el tiempo, por los ídolos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Por la fornicación. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Ahí está, tentarlo a Dios, ir al margen. Es cuando uno sabe que es pecado, pero quiere ir al margen, jugando con Dios, a tentarlo a que Dios lo tenga que corregir. ¿Por qué hacerlo si usted sabe que eso es andar en la línea donde provocamos al Señor? Y ahí el Señor dice que estas cosas que vemos escritos ahí en Corintios, fueron para nuestro ejemplo, para que no caigamos en lo mismo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está, miren, nosotros, los quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Y cuál es el fines de los siglos? Sino aquel que dijo en símbolo de la resurrección, que 2 días estuvo en el sepulcro, pero al tercer día se levantó. Y esto habla de que 2000 años, un día como 1000 años y 1000 años como un día, 2000 años son 2 días, y el tercer día, que es este milenio que hemos entrado y que hemos tenido la bendición, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, de pasar no solo de siglos, sino de milenio, que no todos han tenido esa oportunidad. Nosotros hemos pasado para ver la resurrección de la iglesia en este tiempo. 2 días en el sepulcro y el tercer día la resurrección. Estaba hablando Pablo con misterios, pero de revelación, para que nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos entendamos y esta exhortación nos inquiete. Ustedes saben, a través del congreso que estuvo precioso y todo, muy lindo, nosotros hacemos una santa cena comiendo la cena con pan y con vino, y pusimos una botella de vino en cada mesa, que hubo casi 600 personas en la cena, y algunos de nuestros hermanos brasileros
Ellos no tomaron el vino. Y el tema del vino es un tema largo, pero bien, ministerialmente, si hizo Dios la Santa Cena con el vino, sería algo muy prudente hacerlo así. Sin embargo, hay tantas doctrinas sobre eso, y dice, si tú haces algo que por causa de conciencia al otro le hace sentir mal, ya no andamos en amor. Y si tenemos un reinado de naciones, como Moisés lo tenía ya para cuando ministró sobre esos 70, si tenemos un reinado de naciones, en el Proverbio 30 o 31 dice la madre de Lemuel el rey: oh Lemuel, no es de reyes beber vino ni sidra, no sea que perviertas el derecho de los pobres. Y entonces es necesario tener conciencia que por causa, ¿no es cierto?, de la conciencia del otro, andemos en amor. Por eso qué importante que es todas estas cosas que nos ministra el Espíritu Santo a través de una carta a los Corintios, viendo también la tipología y lo que es hoy una realidad. No perder el tiempo. Si tenemos una meta y tenemos un propósito, cumplirlo. Si estamos en esta tierra, en este mundo, y hacemos una idolatría de nuestra sexualidad, eso es doloroso para Dios, porque ese hombre, esa mujer van a estar pensando mucho más en eso que en el reino de Dios, siendo que estamos de paso por aquí. Y entonces, fornicación, ni idolatría, no hacer ídolo de nada, para que nosotros sepamos adorarle a Dios y agradarle. ¿Vieron cuando hicieron un ídolo con el oro que ellos mismos habían sacado de Egipto para adorar? Hicieron un becerro. No era del agrado ni la voluntad de Dios. Se habían pervertido, se desbordaron en sus fornicaciones, en sus pensamientos lascivos, lujuriosos. Se desbordaron. Y había un hombre que era el sumo sacerdote, pero no era el hombre de la unción. El hombre de la unción había ido al monte a adorar. Y se cansaron de esperarlo y se desbordaron. Y esto habla el Señor, que muchos quedaron postrados en el desierto porque no entendieron de que tenían que mantenerse en fe durante el peregrinar por esta tierra, durante el peregrinar de la iglesia, que Dios nos sacó del mundo y nos puso en su pueblo para servirle. En ese peregrinar, en ese paso, tenemos que mantenernos en firmeza, en amor, en fe, agradando en lo correcto a Dios. ¿Sí? Amén. ¿Cómo? Amén. ¿Lo escucharon? Amén. Gloria a Dios. Mire. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está, mire. Yo sabe que me inquieta el Espíritu Santo cuando algo tengo que reordenarlo, redirigirlo, volverlo a evaluar y ponerlo en la mesa del equipo ministerial de los 12 para que cada uno haga su aporte conforme al conocimiento que tenga del tema y poder poner nuevamente el orden, que una línea divisoria no se haga difusa, sino que podamos entender todo lo que nos corresponde y nos compete hacer como siervo de Dios. Mire, que el que esté firme, mire que no caiga. Quiere decir que mientras vamos en el camino tenemos que inquietarnos a estar atentos a la voz del Espíritu Santo para que no perdamos la dirección, la guianza de Dios, para que nos lleve al propósito divino. Estas cosas fueron escritas para eso. Si usted estaba muy tranquilo y muy cómodo, el propósito de Dios con esta palabra es inquietarlo, a que usted siempre esté mirándose, haciendo revista de su diario vivir, cómo vive, si dejó la oración, si se está inclinando para la codicia, si sus ojos van más para lo material que para lo espiritual. Si usted está perdiendo el tiempo y no hace la obra de Dios, que nunca le interesan las almas, yo hice pasar a los jóvenes para que todos estemos apoyando. Porque a veces que los veo tan solo los días de sábado, que digo yo, pero ¿cómo? ¿No hay un pueblo que quiere salvar a las almas? Y muchas veces, ¿qué está haciendo ese sábado?
Y el apóstol Pablo decía, gasto mi cuerpo y gasto todo lo que tengo. ¿Sabe? Me gasto. Milton Pope, me contaba un alumno de él, que fue un gran maestro de la palabra de Dios en Argentina, en países latinoamericanos, y sabe que el dicho de él, ya cuando llegado a alta edad, decía, me gasto cada día para Dios. Cada día quería estar más ocupado en los servicios de enseñanza, de administración y de todo lo que había que hacer para el reino de Dios. Cada día usted tiene que estar más involucrado, no perder el tiempo, no codiciar, no murmurar, no tener idolatría, no tentar al Señor, no andar divagando, no andar en la divisoria ahí de lo malo para que Dios me tenga que salir al encuentro y corregir. Quiero decirle, familias del Señor, que esta unción que hay en mí por gracia va a estar en usted, y aunque usted esté en el campamento ese día, la unción, la gracia y el poder de Dios van a venir sobre su vida para que usted profetice, y todo lo que desea el Señor es que todo el pueblo sea profeta. Hable del Señor en todo lugar, a los 4 puntos cardinales. La palabra del Señor corra para que todo el mundo la conozca. No perdamos el tiempo, hagamos el plan de Dios, hagamos la obra del Espíritu Santo y veamos la gloria de Dios.